en donde había una coalición de los demás partidos políticos, razón por la cual darle la vuelta al ejercicio, y es que el Centro Democrático está en el poder y los demás partidos tuvieron, además este es el segundo elemento, que tomar una decisión en convertirse en partidos de gobierno, partidos de oposición o partido de independencia. Nunca antes había pasado pues un cambio de un sector de la oposición del gobierno en una dura confrontación programática e ideológica que llevó indiscutiblemente pues a que generara cierta barrera entre los partidos políticos y el partido de gobierno. En segundo lugar, la primera vez se da en este año 2018 a instancias del Estatuto de la Oposición que obligó a los partidos políticos a tomar la decisión. Entonces viene, ¿qué es ser partido de gobierno? Que no está definido en la ley. ¿Qué es ser partido independiente? No está definido en la ley. El partido de gobierno, además, porque luego de la instalación del Congreso, los partidos tienen un mes para tomar esa decisión y coincide pues con la posesión del gobierno, en donde efectivamente el presidente nombra un gabinete absolutamente independiente de los partidos políticos y lleva a que los dos partidos importantes para las mayorías del Congreso toman la decisión de convertirse en partidos independientes, tanto el Partido Liberal como el Partido Cambio Radical. Y adicionalmente a eso, si uno mira la composición del Congreso de la República, lo he definido como una paleta de colores. Ninguno de los partidos tiene las mayorías, ni siquiera la coalición de los tres partidos de gobierno tienen las mayorías suficientes para sacar adelante la agenda legislativa. Entonces, revisando estas circunstancias, podríamos decir que ha sido un arranque de legislatura bastante difícil, pero que ha tenido unas virtudes. Para mí la mayor virtud es que no se ha quedado quieto el Congreso. El Congreso ha venido trabajando intensamente de lunes a jueves con unos debates muy duros, cargados de contenido, que ha llevado esto indiscutiblemente a que muchas propuestas del gobierno pasen, otras se queden, pero lo que sí es cierto es que la actividad del Congreso ha sido permanentemente activa. Yo diría que es un mensaje del gobierno, porque el presidente de la República hizo una amplia discusión previa a la presentación de la ley de financiamiento, porque entre otras se dio en medio del debate del presupuesto general de la Nación. Cuando el gobierno llegó el 7 de agosto, ya había un proyecto presentado por el gobierno anterior que tenía ya el déficit presupuestal y el ministro de Hacienda le hizo la observación al Congreso. Si se aprueba el presupuesto general como viene, hay unos rubros que no están financiados y el gobierno y el Congreso van a tener que ponerse de acuerdo para buscar los recursos a efectos de poder cubrir ese déficit presupuestal. Es decir, ya se sabía lo que estaba pasando, se hicieron muchísimos análisis, se presentó una propuesta. En el Congreso, ¿qué han dicho los congresistas? Me lo han dicho abiertamente. Mire, es que hace 2 años se subió 3 puntos del IVA, del 16 al 19%. Se cubrió casi toda la canasta familiar y eso tuvo un costo político para los congresistas, pero con una advertencia, es que el presidente y el ministro de Hacienda fueron absolutamente claros con el Congreso en el tema de saber que se requería financiar unos proyectos, unos rubros presupuestales. Ahora, ¿qué ha pasado? Se consiguieron los recursos para garantizar programas sociales como Familias en Acción, como los subsidios para el sector eléctrico, y eso significa que a partir del próximo año tendremos como gobierno y como administración nacional que hacer un gran apretón en los gastos, porque de otro lado encontramos, y poco a poco el país se ha ido enterando,
un desborde en las nóminas, un desborde en los gastos generales, también la presión de los recursos para la implementación del Acuerdo de La Habana, y yo vengo precisamente de la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento, que reclama, por ejemplo, las FARC en ese seguimiento. Los recursos para la implementación, el presupuesto general fue aumentado para garantizar esos recursos, es decir, la presión sobre los recursos públicos es bastante grande. El 8 de agosto se presentaron 7 proyectos, de los cuales 6 son proyectos de acto legislativo. Todos van a cumplir su trámite de aquí a la próxima semana en la primera vuelta, y significa que el próximo año tendremos la segunda vuelta. ¿Qué ha pedido el presidente a los partidos políticos? Impulsemos estas reformas que el país las requiere, como por ejemplo el proyecto de reforma política, y unas reformas, por ejemplo, la no conexidad del delito político con los delitos de narcotráfico y de secuestro, para que nunca más vuelvan a mezclarse esos delitos de lesa humanidad con el delito político, entre otros, y otros que mencionó el presidente, que tienen que ver con la lucha anticorrupción, que ha sido una bandera del presidente de la República desde su ejercicio como senador. Y le ha dicho a los partidos: hagamos un gran análisis en la última semana de enero. Revisemos qué pasó con el avance de las reformas, qué pasó con la aplicación de la figura de partidos de gobierno, partidos independientes, y con el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá que presentarse el 1 de febrero, se hará un gran pacto por Colombia, donde busquemos cuáles son esos temas que van a permitir que haya realmente una gran coalición en torno al Pacto por Colombia, Pacto por Equidad, que nos permita tener otro momento político. Realmente no, porque la reforma a la ley de financiamiento se aprobó el día martes, deben cumplirse 8 días, es decir que estaría entrando el día jueves para estudio de la Cámara de Representantes y de la plenaria de Senado. Mientras tanto, espero que avancemos el martes, como está en el orden del día, en la reforma política, y antes también está la ley 418, que es un proyecto muy importante, que es la llamada Ley de Orden Público, que entre otras le da un marco al presidente para una posible negociación con el ELN. Entonces, de acuerdo pues con los tiempos y toda la técnica legislativa, tendríamos la posibilidad de sacar adelante estos proyectos. Ahora, el presidente Duque también les ha pedido al presidente de Senado y de Cámara se analice la posibilidad de unas sesiones extraordinarias por si la ley de financiamiento y otras leyes importantes como la reforma al sector de las TIC tendrían la necesidad de ser estudiadas entre el 17 y el 20 de diciembre. Personalmente, yo sí preferiría que fueras para las elecciones del próximo año, y se los he dicho a los congresistas, obviamente, que ellos que están en el ejercicio activo de la política encuentran la presión en el territorio de los candidatos a consejo, asambleas, alcaldes, gobernadores, que ya están prácticamente arrancando y programando sus campañas. Pero ¿por qué digo que sería fundamental? La base de la política está en los municipios y en los departamentos, y es allí donde menos ojos tiene todo el control electoral, en razón a la cantidad de candidatos que se presentan. Hay un riesgo muy grande de corrupción, de grandes manejos de recursos en efectivo en las campañas políticas. El mayor riesgo del voto preferente se da, primero que todo, porque desdibuja la unidad ideológica y programática que deben tener los partidos políticos. Y es porque finalmente cuando uno se pone a hacer campaña con voto preferente, cada candidato termina haciendo su propia campaña y en últimas llega a la corporación pública y el candidato dice: pues yo poco le debo al partido, realmente es un esfuerzo personal del grupo político individual,
y eso fracciona o fragmenta lo que debe ser la estructura ideológica y programática de los partidos. Y el segundo gran riesgo del voto preferente, del cual también es consciente todo el Congreso de la República y toda persona que hace política, y es la violación de los topes de campaña. Porque como se da una competencia salvaje por las curules al interior de los partidos, arrancados por más límites que pone la organización electoral y la ley, arrancada la campaña, para salvar la curul, pues se violan los topes hasta el punto de que los recursos en efectivo, a pesar de los controles de bancarización y de la parte de visibilización de recursos, terminan siendo engañados. El gobierno tiene lista una reforma electoral. El Código Electoral es anterior a la Constitución del 91 y tiene unos vacíos que fueron identificados por el Consejo de Estado en la sentencia que le dio la razón al partido Mira en un fraude que se dio en las elecciones de Congreso de hace 4 años. Entonces, están identificados los problemas, los vacíos por donde se mete la corrupción. Hemos trabajado en el código desde el gobierno, con la registraduría, con el Consejo Nacional Electoral. Nos hemos comprometido con los partidos que va a ser uno de los temas a discutir en esa gran revisión del tema político que se hará a finales del mes de enero, porque si logramos un acuerdo y un consenso en los partidos, tendríamos todo el mes de febrero con un mensaje de urgencia para sacar en el primer semestre la reforma al Código Electoral, en donde un capítulo fundamental sería el tema de financiación de campañas. Es difícil, sobre todo pues porque es un código, finalmente tiene más de 200 artículos, no es nada fácil, es cierto, pero nunca pierdo la esperanza porque creo que la democracia lo está necesitando. El presidente Iván Duque ha sido absolutamente claro con el equipo que está trabajando el proyecto y tenemos que generar unas normas que garanticen la democratización de los partidos, que se haga una financiación estricta, entre otras en la reforma política se plantea la financiación estatal de las campañas y eso haría que haya unas normas y unos controles diferentes a los actuales. Yo le seguiré apuntando, primero porque es una orden del presidente y segundo porque he hecho muchas campañas y estoy convencida de que el país los necesita. Tiene la visión de la reforma política y sería un instrumento adicional. Por eso es muy importante ese acuerdo que se pueda dar con los partidos en el mes de enero, porque sabiendo la voluntad política de los partidos, sabemos si logramos sacar adelante todo el paquete de reformas, la reforma política y la reforma electoral. Y tiene que conectarse con el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, razón por la cual pasa por la revisión del Pacto por la Legalidad, en donde el tema del fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción son ejes fundamentales en el Pacto por la Legalidad. Y con un tema adicional, y es que el próximo año pues ya hay, el primer semestre son las vísperas de las campañas territoriales, departamentales y municipales, y la realidad es que después de julio, el 20 de julio que arrancan las segundas sesiones del Congreso, el segundo periodo legislativo, ya es más difícil porque los congresistas están involucrados en las campañas a nivel territorial. Ese proyecto de la disminución de salarios, que además va atada no solamente a los congresistas, sino también de los magistrados y los funcionarios de las entidades de control, tenía reservas de orden constitucional y además no fue objeto de consenso en la mesa técnica. Y finalmente lo que decidimos en la mesa técnica fue llevarla al Congreso a sabiendas de que no tenía consenso y que iba a quedar al debate. Y no pasó el primer debate precisamente por las dudas constitucionales y los impedimentos que se presentaron. Los demás proyectos, todos se trabajaron con la participación de todos los partidos políticos. Cumplimos la fecha que el presidente Duque nos puso para elaborar los proyectos, se llevaron al Congreso
con la firma del gobierno y de varios partidos políticos, dentro del tiempo que la ley quinta, que el reglamento del Congreso lo permitía, se le dio mensaje de urgencia a 4 iniciativas que están en trámite actualmente en el Congreso, no tienen riesgo de ir a hundirse, porque en dado caso de que no pasaran los cuatro debates, continuarían el próximo año. Pero además los otros 2 ya quedaron incorporados en los textos de un proyecto que se llama Estatuto Anticorrupción, que recogió iniciativas de diferentes partidos políticos y que actualmente está liderando la Fiscalía General de la Nación. Le falta un solo debate y, por ejemplo, allí se incorporó una figura de la que habló ahora el presidente, y es la extensión de la responsabilidad penal de los representantes legales y miembros de juntas y consejos directivos de las personas jurídicas a la persona jurídica misma. ¿Qué quiere decir eso? Que representantes legales o miembros de juntas que sean condenados por corrupción inmediatamente tiene un efecto sobre la persona jurídica. Se caduca el contrato, se genera la caducidad del contrato sin indemnización y fuera de ello queda inhabilitada esa persona jurídica para contratar con el Estado. Razón por la cual este tema pues saldrá. Y el otro tema que tiene que ver con la parte desde el punto de vista disciplinario va incluido en el proyecto de probidad administrativa que se presentó conjuntamente con el Procurador General de la Nación. Este último proyecto tiene mensaje de urgencia y también, si no se alcanza a sacar de aquí a la semana entrante, seguramente pueda continuar puede continuar su trámite en las sesiones de marzo a junio. El proyecto lo presentó en ese sentido el presidente Duque el 8 de agosto. Lo que pasa es que coincidía, recuerde usted, que en ese momento del 8 de agosto se le criticó al gobierno que porque tenía unos temas que también llevaba la consulta anticorrupción. El presidente lo había propuesto en la campaña. Pero no, y como senador lo había propuesto. Entonces, son temas que son, digamos, coincidencia con algunos de los promotores de la consulta. Pero mire, aquí se han dicho mentiras. ¿A dónde, ministra? Aquí. Allá en el Congreso, dice usted. No, en algunos de los promotores de la campaña anticorrupción se ha dicho mentiras, porque se sabía claramente que muchos de los temas contenidos estaban en la normatividad, se buscó mejorar los proyectos, ampliar el espectro de estas normas y así vienen trabajándose en el Congreso. Ahora, también es cierto, primero, que los mensajes de urgencia no se hubieran podido enviar antes de la segunda semana de noviembre como realmente se hicieron, porque de acuerdo con el reglamento del Congreso, primero tienen que tramitarse las reformas constitucionales en el orden del día de todas las agendas de las comisiones y plenarias. Y en segundo lugar, porque indiscutiblemente los proyectos no se mueren, los proyectos continuarán y es propósito y voluntad del gobierno impulsarlos para que puedan salir, si no salen la otra semana, puedan continuar su trámite el próximo año. Nosotros tenemos en prioridad, además de los proyectos anticorrupción, de la reforma política, hay 14 proyectos de ley que tendrán que surtir su trámite en las plenarias la próxima semana y ya analizaremos con los presidentes de Senado y Cámara si hacemos las sesiones extraordinarias y nos permita sacar adelante, entre ellos obviamente la ley de financiamiento, la reforma política y un tema que usted me preguntó y no se lo respondí. ¿Cuál, ministra? Que no me la di cuenta. Reforma a la justicia. Se la pregunté 2 veces, ministra. Esa reforma es necesaria, el país lo sabe, el Congreso lo sabe, las Cortes lo saben, pero siendo un tema tan importante y tan complejo, hay una serie de intereses que se cruzan en la reforma a la justicia, pero el gobierno no da su brazo a torcer. También estaremos desde los primeros días de enero convocando unas mesas de trabajo. Para un nuevo proyecto. Nuevamente presentaremos el proyecto, no solo un proyecto, porque la ministra de Justicia lo había dicho. La reforma a la justicia no es solamente quitarle las facultades de elección a las Cortes o mirar cuánto tiempo los magistrados tienen como periodo o si pueden ser reelegidos. No, va más allá.
Realmente los temas de reforma a la justicia son varios: acto legislativo, leyes estatutarias, leyes ordinarias que implican modificaciones a los temas de fuero, a los temas de descongestión judicial. La ministra tiene listo un paquete de proyectos y el gobierno los estará presentando el próximo año. Pedir recursos para las regiones es parte de la esencia de los eso sí lo hacen, no hay congresistas. problema. Claro que es parte de la discusión. Anoche se aprobó en el Congreso el proyecto de inversión bianual de regalías, Sí, me enteré. cerca de 30 billones de pesos. Esos son recursos para las regiones, de las regiones. Todos los congresistas, bueno, diría yo, salvo unos muy poquitos, muy contados, todos los congresistas quieren el desarrollo de sus regiones. Esa es la esencia del Congreso. Está la discusión qué significa ser partido de gobierno y hasta dónde llega la gobernabilidad compartida, y si estamos diciéndole a los partidos vengan y hacen coalición de gobierno. Los partidos políticos reclaman a ser parte del gobierno y, como le digo, eso es parte también de la discusión que hay que dar en la reforma política. El estatuto de oposición salió presentando una figura: oiga, partidos, declárense como de gobierno, independientes u oposición, y la única definición es qué es ser de oposición: tener acceso a medios, tener acceso a más financiación por encima de los otros, pero no se dijo nada. ¿Cree que hay que reglamentar esos conceptos de independencia claro que y de gobierno? Hay que ampliarlos, hay que definirlos para que haya transparencia. Lo que el país quiere es cuáles son las reglas de juego de los partidos de gobierno, cuáles son las reglas de juego de los partidos independientes. No está dicho en la Constitución ni en la ley y tendremos que decirlo para que haya claridad. Si hay claridad, hay transparencia, y yo creo que la gente entiende que esta es una dinámica política que debe tener unas reglas de juego definidas.